Welcome to Magnificat.tv News, dedicated to offering the news from the Church. Today is Wednesday, February 5th, 2020. The Pope received the President of Argentina in an audience. They did not discuss abortion, as was first stated by the Vatican. Cardinal Koch, President for the Pontifical Council for Christian Unity, has declared that the Lutheran Mass and the Catholic Mass are not the same. Cardinal Barberin, Archbishop of Lyon, has been declared innocent of the accusation for not having denounced a pedophile priest. Monsignor Marasoglio, Archbishop of Lima, has prohibited the venerated image of the Lord of the Miracles to go out in procession in Holy Week. The Anglican Primate has apologized for a document released last week, in which it was stated that homosexual relations are a sin. Abortion was not among the issues discussed by the Pope and the Argentinian President. Also, he and his partner took communion at a Mass celebrated at St. Peter. In the note from the Holy See's press office after the meeting between Pope Francis and Alberto Fernandez, President of Argentina, it was stated that one of the issues discussed was the protection of human life from the moment of conception. 3 hours later, Fernandez wrote to the Pope to remind him that they did not talk about that issue and to ask him for a rectification. The Pope agreed to do it. Fernandez explained that the issue had been touched during the meeting he had with Cardinal Parolin, Secretary of State of the Holy See, something he had denied during the press conference. Later, the press office of the Vatican released this message. Not all the issues mentioned in the press statement about the audience with the President of the Republic of Argentina were addressed in all the talks. Some were examined during the meeting with the Secretariat of State, others in the audience with the Holy Father. It was also known that President Fernandez, divorced twice as well as his couple actress Fabiola Ñañez, took communion during the Mass celebrated by Archbishop Sanchez Sorondo next to St. Peter's tomb at the Vatican. Cardinal Koch, President of the Pontifical Council for Christian Unity, has warned that the Lutheran Supper and the Catholic Mass are very different. Cardinal Koch, President of the Pontifical Council for the Promotion of Christian Unity, has criticized some points from a recent ecumenical document that requested to encourage intercommunion between Catholics and Lutherans in Germany. Although he acknowledged that the document has some value, Cardinal Koch says that it includes an assumption that he cannot share, which is that the Catholic Eucharistic celebration and the Protestant Last Supper are exactly the same. The Cardinal determines that the document always talks about the Last Supper / Eucharist, which implies that everything is already clear, and I cannot agree with that. There are many unanswered issues related to the understanding of the Eucharist, he warns. For example, the idea of sacrifice is not even mentioned. He adds that the role of the ordained ministry isn't explained either, and he finds a contradiction between what is written in paper and what is done in practice in the very Lutheran ecclesial communion. Koch continues, in Germany, for example, in the document that the Evangelical Church released in 2017 as a remembrance of the Reform, it says, "The Reform has introduced an entirely new understanding of the Church. The novelty is that now each baptized person can administer the sacraments and can be ordained only for the sake of the external order. The Lutheran position annuls the Catholic doctrine on apostolic succession." Cardinal Barberin, Archbishop of Lyon, has been found innocent of the charges of having protected a pedophile priest. The appeals court in Lyon has acquitted Cardinal Barberin, who had been sentenced in first instance last year to 6 months, which in any case was suspended, for having allegedly failed to denounce pederasty cases by a priest in his diocese.
The decision from the appeals court in Lyon, which annuls the sentence from the criminal court of the French city, is in conformity not only with the appeal lodged by the defense, but also from the prosecutors, who had not requested any sentence against the cardinal for considering that some of the facts had prescribed, and also because there was not proven intention of covering up. The cardinal's lawyer has considered this illogical decision and has denounced that he was a victim of slandering during the trial. Cardinal Barberin was accused for not reporting to the judicial authorities between July 2014 and June 2015 abuses by Father Bernard Prenat against dozens of minors in the 1980 and 1990 decades. Barberin presented his resignation to Pope Francis after his sentence in March last year, but the pontiff did not accept it, awaiting for a final sentence. Finally, it was decided that the cardinal retired temporarily, and the Pope appointed Monsignor Dubost as apostolic administrator of Lyon. Following orders from the Archbishop of Lima, the venerated image of the Lord of the Miracles will not go out in procession during the following Holy Week. According to a decision from Monsignor Matasoglio, Archbishop of Lima, the image of the Lord of the Miracles will not go out in procession during the next Holy Week, as it had been doing it for the past 20 years. The Archbishop of Lima, Carlos Castillo Matasoglio, told me that the Lord of the Miracles will not go out in Holy Week. He has asked me to make sure that the October celebrations have to be as much honorable as possible, and that the Dark Christ will only go out during the month of October. This was stated by Manuel Orillo, General Steward of the Lord of the Miracles Fellowship, in an interview in their Facebook channel. He added, "With this assignment, it is my duty to communicate to all friends and Peruvian brothers, and also to the ones living abroad, because many times they had the intentions of coming to Lima during Holy Week. This will be the first time in 20 years that the Pachacamila Christ will not go out in procession during Holy Week." Last week, Anglicans recalled in a statement that homosexual relations are a sin. Now, the Anglican primate has apologized for that. The defense of the biblical doctrine in terms of sexual morality, which appeared in the Pastoral Guide of the Church of England, lasted just for a few days. The Anglican archbishops of Canterbury and of York have apologized. Archbishops Justin Welby and John Sentamu have assumed the responsibility for the controversy, which, as they have acknowledged, jeopardizes the trust in the pastoral of their church. They added, "We are very sorry, and we realize the division and the damage that this has caused." The Pastoral Guide established that sexual relations outside of a heterosexual marriage did not comply with God's purposes for human beings, and it warned that the arrival of marriage between same-sex individuals through the 2013 law has not changed the teachings of the Church about marriage or relations between persons of the same sex. The release of the text caused the immediate reaction from the LGBTI lobby in the Anglican Communion in England. In the last days has grown the number of Anglican bishops outraged with the Pastoral Guide's biblical and traditional posture. Our editorial this week is dedicated to remembering the suffering that the turmoil inside of the Church causes to so many Catholics. Esta semana me ha hecho reflexionar mucho unas declaraciones de un cardenal italiano con el cual además comparto el amor que tiene a Chiara Lubich, la fundadora de los Focolarinos. En unas declaraciones a un grupo de periodistas en su ciudad, en su diócesis, les decía que está cansado, que está harto de tanta crítica negativa contra el Papa Francisco. Una crítica que, según él, llega muchas veces al insulto. Y, además de esto, decía que los que no están contentos
con la situación de la Iglesia, que los que no les gusta esta situación en la Iglesia porque la encuentran demasiado estrecha, pues podían irse fuera de la Iglesia y hacerse protestantes. Estoy totalmente de acuerdo con él en que la crítica por la crítica es mala y en que los insultos no sirven para nada. Es que, aunque tengamos razón, al menos en parte se pierde la razón cuando se pierden las formas. Aunque tuviéramos que separarnos, nunca tendríamos que dejar de amarnos. Es que si yo estoy defendiendo la verdad o lo que yo considero que es la verdad, y en la defensa de esa verdad pierdo la caridad, ¿qué verdad es la que estoy defendiendo si no es la verdad de Cristo, que es el Dios del amor? Eso sí, hay que decirlo también, las críticas y los insultos son malos, pero son malos para todos. Son malos los insultos contra el Papa Francisco, pero también son malos los insultos contra el cardenal Sará o el Papa Benedicto. El cardenal Sará ha dicho esta semana que le parece indecente lo que han hecho con Benedicto XVI por simplemente añadir su firma y por hacer una colaboración al libro en defensa del celibato sacerdotal. Los insultos tienen que ser rechazados por todos. No podemos decir solo son malos los insultos de un sector. Los insultos, las descalificaciones, la crítica por la crítica no debe de ser válida y no es buena para ninguno. Con respecto a lo otro que ha dicho el cardenal, quizá sinceramente no lo he terminado de entender bien. Si el cardenal considera que tienen que marcharse a una iglesia protestante los que encuentran la Iglesia Católica demasiado estrecha y se estuviera refiriendo, por ejemplo, a que en la Iglesia Católica no se admite el sacerdocio femenino, pues tendría razón el cardenal, porque en las iglesias protestantes sí se admite desde hace ya tiempo el sacerdocio de la mujer, el obispado femenino, etc. Bueno, quizá queda un poco más extraño lo de la crítica al Papa y lo de la marcha de la Iglesia. A lo mejor se refiere a que están criticando al Papa por el hecho de que el Papa está en contra del sacerdocio femenino, lo ha manifestado así. Bueno, en ese caso, repito, pues tiene toda la razón en decirle, oiga, si esto es estrecho para usted, y usted critica al Papa porque según usted el Papa es muy conservador porque no acepta el sacerdocio femenino, pues ahí tiene usted la Iglesia protestante que sí que acepta esto. Pero en cambio, si lo que está es diciendo que se vayan de la Iglesia Católica, que se hagan protestantes, aquellos que están sufriendo por el desconcierto, la confusión que hay en la Iglesia, con todo el respeto, me parece una incongruencia, porque estos, a los cuales, no sé si es a ellos a los que se referiría el cardenal, estos lo que quieren es ser católicos. Es decir, su dolor, su sufrimiento procede de que ven o tienen la impresión de que la Iglesia Católica se está protestantizando. ¿Cómo se van a hacer protestantes si ellos lo que quieren es ser católicos y lo que están es sufriendo porque la Iglesia, según ellos, se está haciendo protestante? Creo que estamos ante un problema de fondo que generalmente no se está afrontando y es el sufrimiento del pueblo de Dios. Por lo menos de una parte importante de ese pueblo de Dios. El sufrimiento de los inocentes. De esos inocentes, de esos sencillos de los que hablaba el Papa Benedicto XVI en aquel documento que envió y que no llegó a los presidentes de las conferencias episcopales cuando se reunieron en febrero del año pasado para analizar qué tenía que hacer la Iglesia ante el caso de la pederastia de los sacerdotes. El Papa Benedicto hablaba de los inocentes y de los sencillos, no solamente de los niños en el sentido cronológico, y hablaba de los derechos de la fe y de que los obispos tenían que defender los derechos de la fe, es decir, que la fe fuera presentada correctamente, fielmente a lo que la Iglesia enseña por parte de los sacerdotes, catequistas, etcétera, porque de lo contrario esos inocentes, que pueden ser y son de hecho laicos adultos, se tragan eso como si fuera doctrina de la Iglesia simplemente porque se lo presenta un cura y además con argumentos especiosos y rebuscados. ¿Alguien está pensando en el sufrimiento de los inocentes, en la tragedia de los inocentes? Porque a mí esto me preocupa muchísimo. Escucho a estas personas todos los días lamentarse. Esta gente no tiene mucha formación, repito, es lo que decía el Papa Benedicto XVI, pero esta gente
ama a Cristo, ama al Papa, ama al vicario de Cristo, le ama. Esta gente ama a la Iglesia, es su Iglesia y está aguantando los ataques del secularismo, está aguantando en su casa o en su trabajo, está aguantando las burlas y siguen yendo a la Iglesia y quieren seguir siendo católicos. Y están sufriendo porque están confundidos, porque no entienden qué está pasando. Se pensó en esta gente que, repito, es, creo yo, la mayoría de los católicos practicantes, gente buena y sencilla, que no son perfectos, pero que intentan ser perfectos. Se pensó en esta gente, por ejemplo, cuando se hicieron los actos de paganismo a la Pachamama dentro de los recintos del Vaticano, se pensó en el sufrimiento de esta gente sencilla, cuando vieron esas escenas en la televisión. En el sufrimiento de esta gente sencilla, cuando en América, pero ya cada vez más en África, están siendo invitados por los pastores de las sectas a que dejen la iglesia y les están diciendo, con esas escenas delante, es que en la Iglesia Católica ya no se adora a Jesucristo. ¿Se piensa en el sufrimiento de esta gente sencilla? Yo tengo la impresión de que no mucho. Ahora, por ejemplo, el arzobispo de Lima acaba de prohibir que la veneradísima imagen del Señor de los Milagros salga en procesión en Semana Santa y que se limite solo a procesionar en el mes de octubre, que es el mes de su fiesta. Claro que esta es una tradición que tiene 20 años, pero cuánto sufrimiento va a haber en muchos limeños que no entienden esto. En un país, además, donde acaban de celebrar unas elecciones y el segundo partido más votado ha sido un partido de una secta. ¿Se piensa en el sufrimiento de la gente sencilla? Creo que esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Estoy en contra de la crítica sistemática y negativa, y sobre todo en contra de los insultos. Creo que hay que proponer. También habrá veces que haya que decir algo, señalar algo que no va bien, precisamente para evitar que vaya a peor. Pero creo que hay que hacer una política, una pastoral propositiva, positiva. Creo sinceramente que el futuro es la fidelidad a Cristo, la fidelidad a la palabra de Dios, la fidelidad a la tradición, una fidelidad creativa, una fidelidad que introduzca las novedades, pero no una fidelidad traidora. Creo que ese es el futuro y que tenemos que hacer todos un esfuerzo por mantener la unidad. Pero, repito, creo que no se está pensando lo suficiente en la gente sencilla, en el sufrimiento, en la tragedia que viven muchos inocentes, que están desgarrados ante lo que ven en su iglesia, que no entienden y que se encuentran, o por lo menos tienen la impresión de estar como ovejas sin pastor. Pensemos en ellos a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer, aprobar normas, a la hora de hacer cambios. Pensemos en los inocentes, en los derechos que tienen y recordemos las palabras que dijo Jesús. Ay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños, y no solamente eran los niños. Ay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños. Más le valdría que le pusieran una rueda de molino al cuello y le tiraran al mar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date with what is happening in the church, follow us on our page at www.catolicosonline.org. See you in 2 weeks, God willing.